Bien. Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión que vamos a iniciar ahora, juntamente con las transmisiones que hace el doctor Bustamante del estudio del Evangelio para el Evangelio del día de cada domingo anual y trienal de los leccionarios. Hoy estamos iniciando con una nueva modalidad donde unos pastores voluntarios con mucho ánimo de compartir con nosotros el estudio de exégesis para nuestra tarea en lo que es la preparación del sermón dominical. Así que hoy vamos a estar con 4 pastores que van a estar compartiendo. Vamos a tener también lo que es la traducción del griego, inicialmente, como siempre, con el doctor Bustamante. Así que vamos a iniciar la transmisión para este día. Oramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, absuelve a tu pueblo de las ofensas causadas por nuestra servidumbre al pecado en la que nos encontramos por causa de nuestra debilidad. Permítenos permanecer firmes en tu libertad hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bien, ahí comparto pantalla con el texto. El texto para este estudio de esta tarde es el que corresponde para el leccionario trienal. Ahora para el próximo domingo, ¿no es cierto? En el leccionario trienal es el 20º domingo después de Pentecostés, o mejor dicho, de Pentecostés. No, sí, después de Pentecostés, digo bien. Y el histórico lo va a tomar igualmente, va a ser el texto de predicación para el leccionario histórico en el 23º domingo de Trinidad. Así que vamos a nuestro texto, es Mateo capítulo 22, versículos 15 hasta el 22. El texto dice: Tote por eucentes hoi farisaioi symbulion elabon hopos auton pagideusosin en logo. Tenemos el tote demostrativo de tiempo entonces, es decir, está ligando el final de la parábola, la última parábola que el Señor cuenta, de, si mal no recuerdo, los primeros versículos del capítulo 22, la parábola de del dueño de la viña y los viñadores o los inquilinos perversos. Estos fariseos se dan cuenta del sentido condenatorio de esa parábola. Entonces, tote, por eucentes hoi farisaioi, yendo los fariseos, simbulion elabon. Esta es una expresión, una frase normal, tomar, aquí tenemos el verbo lambano en aoristo, tomar un acuerdo o hacer un acuerdo, sería una mejor traducción al español, ¿no es cierto? Así que siendo los fariseos y se pusieron de acuerdo o tomaron un acuerdo, hopos, de cómo, aquí tenemos el hos comparativo o el pos interrogativo, cómo, y esto sería el hopos, de qué forma, auton pagideusosin en logo. Pagideusosin, aquí tenemos pagis, el término pagis es una trampa o una red para cazar un animal, por ejemplo. Así que el verbo proviene o deriva de esa raíz sustantival de pagis, red o trampa. Tender una trampa, y aquí lo tenemos en subjuntivo, aoristo. ¿De qué forma podrían tenderle una trampa a él, autón, en logo, en palabras?
obviamente el versículo 15 está introduciendo al primer grupo, a los fariseos, en lo que va a ser la secuencia del resto del capítulo, que es uno tras otro intentando poner una trampa o hacer caer con sus palabras al Señor a fin de condenarlo, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando leía esta mañana o revisaba cuál era el texto, la expresión es casi irónica, es al logos están intentando atraparlo en logo, realmente expone la torpeza casi en forma irónica. Kai apostelus sin auto, tus macetas autón, metaton herodianon, legontes, y envían, perdón, esto está en presente, y envían hacia él, auto en dativo, ahora el objeto directo en acusativo, tus macetas autón, a los discípulos de ellos, los fariseos están hablando, es decir, mandan discípulos de los fariseos, posiblemente no cabezas del Sanedrín en Jerusalén, sino algo así como sería a esa altura del partido un Saulo, alumno de los maestros fariseos, ¿no? Entonces le envían en Argentina diríamos los pichis, le envían los más pequeños para probarlo inicialmente, Metaton, Herodianón, junto con los herodianos. Tenemos poca referencia a qué son estos herodianos, sabemos, posiblemente eran laicos, eh, obviamente partidarios de la familia de los Herodes, así que posiblemente eran aristócratas de Jerusalén, conectados justamente con la familia real de Herodes. A esta altura del partido están reinando no en Judea, sino en el norte de Israel, hijos de Herodes el Grande, ¿no? Pero evidentemente existía un partido de herodianos, que como digo casi con seguridad se trataba de gente aristócrata, de dinero, beneficiada con el sistema de vida de los Herodes, que habían transformado a Palestina de una economía agraria a una economía más industrializada o más de comercio internacional. Así que aquí tenemos fariseos o los discípulos de los fariseos junto con seguidores o amigos de los Herodes. Así que le envían a él, a sus discípulos junto con los herodianos, los que dicen o diciendo, participio presente, didáscale, maestro, oidamen joti alecesi, sabemos que eres verdadero, aleces aquí es el adjetivo, por supuesto no es que están dudando de si existe o no existe en este sentido, si es una ilusión o no, no eran dos zetas, sino que él habla la verdad o que él está pegado a la verdad, ¿no? Sabemos que alecese y que eres verdadero, que ahí ten jodón tu teu, y el camino de Dios en aletheia didaskeis, lo enseñas en verdad, de acuerdo con las escrituras, podríamos decirlo de alguna forma, que hay umele soy, y no te importa a ti, no te interesa a ti, melo es tener interés o tener una predilección, no te interesa a ti, periudenos, con respecto a nadie, es decir, no te inclinas para haciendo favoritismo con respecto en relación a nadie. Ugar blepeis prosopon antropon, pues el gar este es de causa, por lo que acaban de decir, o mejor dicho, lo que acaban de decir es porque ublepeis no mira seis prosopon antropon al rostro de los hombres, eipe un, dinos, por lo tanto, este es el imperativo auristo el eipe imperativo auristo del ego, dinos por lo tanto a nosotros, gemín, ti soy dokei, ¿qué te parece a ti? Y punto elevado aquí, tenemos en realidad los dos puntos, esto es aparato crítico y el punto elevado es el dos puntos nuestros, ¿no es cierto? Tenemos ahora una pregunta. Existin dunai ken son kaisari u. Existir es el verbo impersonal, está permitido
o es aceptable o es legal, podríamos decirlo, pero está permitido o está bien, dunai infinitivo aoristo de didomi, es correcto o es permitido dar kenson. Kensos es un latinismo, de aquí viene nuestro término censo, es exactamente la misma palabra, kensos, census en latín en realidad, el griego toma del latín el término este y se refiere no al censo propiamente, sino al impuesto que se derivaba de los censos. Recordamos que los emperadores hacían censos no tanto por el mero interés de si tenían inodoro o no en la casa o si tenían conexión a internet, sino para saber qué población había, qué productividad había y cuánto dinero podían recaudar. Así que aquí se utiliza el mismo término para el censo, se lo utiliza para el impuesto que se deduce del censo de la población del imperio, ¿no? Así que está permitido darle un censo, pero en realidad está hablando de un impuesto de acuerdo al censo, al César o no. Gnus dejo Jesús temponerían autón neipen, sabiendo, esto es ginosco, participio auristo de ginosco, pero sabiendo Jesús, nominativo, es decir, sujeto de la acción, la perversión de ellos les dijo, time peirachete, hipócritai. ¿Por qué? O literalmente, ¿qué a mí me ponen a tentación o bajo tentación o me quieren tentar hipócritas? ¿Por qué me quieren tentar a mí hipócritas? Epideixatemoi, epideignimi es, o deignimi o epideignimi, como es el caso, es mostrar, manifestar. Esto es un imperativo auristo de epideignimi. Muéstrenme tonomisma tu kensu. Muéstrenme la moneda para el impuesto propio del censo. Noten aquí el término nomisma, de ahí viene nuestro término numismática, por ejemplo, y obviamente, como se puede ver así, esto proviene del término nomos, ley, es decir, el impuesto, el pago impuesto por vía de la ley o el pago legal, o mejor dicho, si el censo aquí, el censos es la moneda legal o corriente, la moneda oficial sería esto, ¿no? Pero aquí tenemos detrás el término nomos. Hoi de prosenencanauto denarion. Ellos entonces le trajeron Prospero, esto es Auristo de Prospero, le trajeron a él un denario. Cailege autois, y les dice a ellos, noten el uso del presente en lego, normalmente en Mateo, y les dice a ellos, ahora se abre una pregunta, tinos ge eikon jaute kai ge epigrafe. Tinos, esto es interrogativo, tinati, recordarán, genitivo masculino, de quién, ge eikon, la imagen, de aquí viene ícono para nosotros, de quién es la imagen jaute, esta, kai ge epigrafe, y la escritura de la moneda, obviamente, ¿no? Legus in auto le dicen a él, Caisaros, del César. Tote legei autois, entonces les dice a ellos, apodote unta Caisaros, Caisari, den o devuelvan apodidomi, es dar de vuelta, entréguenle de vuelta entonces Caisaros, las cosas que le pertenecen al César, devuélvansela al César, Kai tatuteu, y las cosas que son de Dios a Dios. Noten aquí el artículo definido ta, neutro, plural, las cosas, y en genitivo tuceu, las cosas que le pertenecen a Dios o que son de Dios, y el dativo como aquel que recibe, dénselas a Dios. Kayakusantes thaumasan, y después de oír o al oír esto, al oír, quedaron asombrados. Taumazo es el verbo, esto está en aoristo, tercera del plural, quedaron
asombrados, sí, quedaron asombrados, caiafentes, y abandonándolo, afiemi es el verbo de esto, participio auristo, afentes autón, abandonándolo, apelzan, desaparecieron, se fueron. Muy bien, ahí está la traducción del texto. Damos, si no hay comentarios de detalles del griego en primera instancia, avanzamos con la otra parte del análisis, creo que es Samuel Calero, ¿no? Sí, a continuación el pastor Samuel Calero va a estar compartiendo la parte de intertextualidad. El pastor Samuel es pastor allá en Bolivia y él va a estar compartiéndonos a continuación. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos y bueno, al servicio de ustedes. Bueno, presento la intertextualidad del texto para el domingo, el 20º domingo después de Pentecostés. Ok. Todo, se puede ver bien la letra, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, la primera tradición o intertextualidad que quería traer en cuanto al versículo 15 era la reunión que hicieron, o bueno, el concilio que tomaron los fariseos para poder sorprender a Jesús en palabras. Esto no es algo nuevo proyectado por los fariseos únicamente, sino que esto es incluso profetizado por el salmista, aunque él lo habla en su persona, ¿no? David hablando en el Salmo 2:2, que se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y empezaron a hablar en contra de él, ¿no? Esta es una clara imagen de que si alguna vez o algún momento tuvieron duda de que el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, bueno, acá nos muestra otra vez que esto se está cumpliendo, ¿no? El rechazo por parte de los fariseos no era algo que nuevo, sino que el pecado desde la caída de Adán ha hecho que el hombre vaya a estar en contra del mismo Dios, el mismo Creador. Entonces, los fariseos siempre tienen esto, ¿no? Buscan la manera de ir en contra de Dios, pero no por iniciativa de uno, sino se reúnen todos, ¿no? En esta oportunidad se reúnen con los herodianos, pero en otras oportunidades están también los ancianos, los escribas y los saduceos. Ellos toman consejo para ir en contra de Dios. Incluso, aún después de su muerte y resurrección, ellos siguen reuniéndose para atacar a Dios, ¿no? En Mateo 28:12 se usa el mismo término para hablar de esta reunión que tenían ellos con los soldados para decir que el cuerpo de Jesús fue robado y no hubo resurrección, ¿no? No es la primera ni la única vez que se reúnen para atrapar a Jesús. Y eso es lo que Jesús ha demandado en las parábolas anteriores, ¿no? Tanto con el de las bodas como el de los obreros, que al ser enviados a la viña, ellos se reúnen y toman un consejo entre ellos y dicen, ¿no? Este es el heredero, venid, matémosle, tomemos posesión. Esto se cumple capítulos siguientes, en el capítulo 22, lo que ya Dios o lo que Jesús ya está demandando a los fariseos. Posterior a ello, ¿no? Algo que quizás muy bien lo trajo el pastor Roberto, los herodianos, aunque eran parte del pueblo judío, no eran no se llevaban tan bien entre ellos, porque lo que distinguía a los herodianos en sí era su afinidad acerca de la familia de Herodes, eran aristócratas, y ellos estaban a favor incluso del tributo a César, ya que los líderes de ellos, por así decirlo, dependían de los romanos.
y si no había tributo que paguen al César, ellos no podían recibir su paga, por así decirlo. Y los fariseos, al contrario, eran nacionalistas judíos que estaban en oposición al tributo. Pero curiosamente, estos dos se unen, buscan un consejo para tratar de agarrar a Jesús, hacerle trampa. Una trampa, hacerle pisar el palito, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de cómo dos ejemplos en 1 Samuel de Saúl 1 y bueno, Eclesiastés hablando de la maldad del hombre y cómo uno mismo cae en su propia trampa, para aclarar esto de hacer trampas, ¿no? Saúl fue ante una bruja y la bruja le dice, pero ¿qué estás haciendo ante mí? Tú mismo, hay una ley que tú haces que no puedo hacer esto, ¿no? Entonces me estás poniendo la trampa para que yo caiga y, bueno, me mates, básicamente. Y entonces, esa es la trampa, ¿no? Provocarlo o llevarlo hasta el extremo de que haciendo cualquier cosa pise ese palito y pueda ser condenado. Eclesiastés habla acerca de realmente la torpeza humana nuestra, que nosotros nos hacemos presos como un pez en una red o una ave enredada en un lazo. Somos tan torpes que nos enredamos o nos caemos en las trampas por nuestra propia maldad o por nuestros propios medios, ¿no? En este caso, las trampas que los fariseos y los herodianos hacen hacia Jesús no tienen que ver, si no me equivoco, sobre cuestiones de fe, sino cuestiones civiles, ¿no? ¿Por qué lo digo? Y creo que aquí lo tengo. Sí. Pues la palabra que se usa, y corríjame, Pastor Roberto, si no es así, la primera palabra, es decir, pagideusosin, ¿sí? Es usada para un contexto más de ámbito civil. Y la palabra que se usa para una tentación o una trampa que, bueno, Jesús dice, ¿no? Guarda de hacer tropezar a estos pequeños. Este tropezar viene de escandalizo y esa va relacionada a la fe. Y como conocemos o como hemos conocido, los herodianos tenían este matiz de ser aristócratas y buscaban agarrarlo a Jesús de este modo. Porque la pregunta que hacen a Jesús es una pregunta realmente cerrada y capciosa, ya sea respuesta sí o no. Tanto un bando como el otro iban a agarrar a Jesús y poder condenarlo. Posterior, aquí, sí, no sé si fue un desliz por parte de los herodianos que hayan dicho, bueno, tú no te dejas o tú no ves únicamente el rostro de los hombres o no te dejas llevar por ello. Es un término o incluso una afirmación de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Y cómo se relaciona o cómo interviene con el hombre? Dios no es aquel que se va guiando por la apariencia, ¿no? Y 1 Samuel 16:7 nos muestra cómo elige Dios a David. David es elegido no por su apariencia, no por ser el más fuerte o el más grandote, sino que por su corazón. Jehová mirando el corazón de los hombres. No se hace o no se deja llevar por lo que al hombre le atrae. Es una afirmación de su divinidad, como Dios, bueno, en Salmo 147 igual menciona lo mismo, cómo Dios se deleita no en lo que aparenta las personas, sino en lo que Él ve, y lo que ve es su corazón, en el temor y en el amor. Y Proverbios 15 al 11 nos dice, ¿no? Si el mismo infierno y el Abadón están delante de Jehová, ¿cuánto más está el corazón de los hombres? Nada se lo esconde.
bueno, creo que me adelanté con este término de los fariseos y los herodianos, que se unieron y, bueno, buscaron hacer caer a Jesús, aún teniendo diferencias ellos, buscaron atacar a Jesús de muchas formas. Y esta no es la primera escena que va a sufrir Jesús, una tentación o un ataque por parte de estos grupos, sino ya ha habido, en Marcos 3:6 vemos que se reunieron otra vez, tomaron consejo los herodianos también para tratar de destruir a Jesús. Marcos y Lucas son textos paralelos y nos muestra la interacción de ellos también. No, en Marcos habla de herodianos, pero en Lucas no, los trata de espías, ¿no? Que se hacen pasar justos. Pero al final la intención sigue siendo la misma, tratar de destruir a Jesús. Sí. Ok, continuamos un poco. Ahí, más adelante, en Mateo, continuando el mismo capítulo 22, vamos a encontrar este orden, ¿no? De cómo los fariseos son los principales que buscan derribar a Jesús, pero no lo buscan hacer solos, sino son tan astutos que van planeando todo esto, primero con los herodianos, capítulo 15 hasta el 22, después vienen los saduceos, que es otro grupo judío, pero con una mentalidad más mundana y política, que negaban la resurrección del cuerpo, negaban la existencia de espíritus y ángeles, pero ellos también se unen con los fariseos para tratar de hacer caer a Jesús, pero al ver que Jesús los calla a los saduceos, se presentan ahora los fariseos, ¿no? Y preguntan también con la misma intención, haciendo así lo que había presentado en el Salmo 2:2, ¿no? Todos los reyes se estaban reuniendo, todos los sabios, los entendidos, se reunieron contra Jehová, contra Dios, contra su ungido. Ok. Vamos a hablar ahora acerca de la pregunta capciosa que hace los herodianos, ¿no? Que es si es lícito pagarle el tributo al César. Esta pregunta tenía mucha profundidad y lo podemos ver en Deuteronomio 17, 14 y 15, que es la posición de los fariseos, ¿no? Los fariseos no podían aceptar el tributo por esto, ¿no? Deuteronomio 17, 14 al 15 nos muestra que, dice, ningún extranjero puede estar sobre el pueblo de Israel y menos pedirle cuota o diré un tributo, ya que el único Dios es Jehová. Él es el único que puede dominar a esta tierra, ¿no? Pero después de la caída o del exilio por parte de los asirios, después Babilonia, etcétera, etcétera, llega a volver, gracias al edicto de Ciro. Nehemías nos muestra que el tributo ya pasó a ser algo habitual de ellos, pero no como una marca de libertad, sino al contrario, un estigma de este suceso, un suceso de destierro, exilio y realmente desesperación. No podían vivir como vivían antes. No había esa libertad, sino que estaban sigue sometidos por otros reyes, incluso por reyes paganos. Pero al ser más fuerte este rey pagano, no podían oponérsele, o si no, recibían la muerte, ¿no? Nehemías habla de eso, como siguen dando tributo al rey, no solo a su rey, sino al rey que domina a su rey, y al final terminan viviendo una vida en deuda. Y Romanos, curiosamente, nos habla, o Pablo nos habla acerca de que debemos someternos a nuestras autoridades. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque no es el mismo contexto que los fariseos con toda esa historia de exilio y bueno, dominio por otro rey, sino
ahora es un contexto de libertad. Continuamos entonces en el versículo 16. La pregunta o el verbo es lícito, es lo que preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, atrapar a Jesús con sus palabras. Y esta es una pregunta realmente recurrente entre los fariseos, herodianos y saduceos que hacen hacia Jesús, ¿no? Si es lícito despreciar a tu esposa, si es lícito o por qué rompen el sábado haciendo lo que no es lícito, lo que no está permitido, y también si es permitido sanar el día de reposo. Esta pregunta, vamos a ver un poco más adelante, que termina siendo la acusación que Jesús usa contra los herodianos y contra los fariseos también. Y Pablo igual nos habla de que todo es lícito, pero no todo conviene, y como en Romanos también habla de tributo, pero desde otro contexto, ¿no? Y el contexto es la libertad en Cristo. Versículo 18. Perdón. Habla de esto, como dije, la pregunta capciosa que hacen los herodianos viene a ser ahora la acusación hacia ellos y los trata de hipócritas. Hipócritas que muestran algo que no son, que realmente tienen problemas con lo que se están enfrentando y lo demuestra Jesús, ¿no? Acusándolos de frente. Ciegos, guías de ciegos, no pueden ver su maldad. Lucas 6:42. No ves la viga en tu ojo y si la paja en el ojo de tu hermano. Hipócritas no pueden ver el tiempo que Dios ha preparado para su obra, pero saben distinguir el cielo y la tierra. También los tilda de que ellos, bueno, en Mateo 23, del 13 al 29, que es a continuación de nuestro texto, vamos a ver una serie de sentencias por parte de Jesús hacia los fariseos y los escribas, y bueno, que se ganaron el título de hipócritas por toda la vida o la manera de que enseñaban al pueblo de Israel, empeñándose más a una vida o doctrinas humanas y no a lo que Dios quiere. Guías de ciegos no pueden entender lo que Dios quiere y pretenden ser algo que no son. Por eso, este es un pecado quizás que no podemos desligarlo aún siendo nosotros cristianos, y Gálatas 2:13 nos va a mostrar eso, ¿no? Como la hipocresía de los fariseos también estuvo con Pedro y Bernabé, ¿no? Que después del concilio tenían una separación, o se separaban o se distinguían con los gentiles, ¿no? Y Pablo habla con ambos y les dice que no, participen también con ellos, ¿no? Con los gentiles, porque esto está mal y la hipocresía no corresponde, sino que todos somos uno en Cristo. Asimismo, el término de hipocresía habla acerca de la falsedad o de la mentira que enseñan los falsos profetas, ¿no? Predicar una mentira es ser hipócrita también. Y creo que esta es tentar, ¿por qué me tientan? Hipócritas. Se me fue. Ok, sí. En Mateo 4:1, Jesús es tentado en el desierto. Creo que hace 2 semanas lo explica Pastor Roberto. Entonces pasemos al siguiente texto. Bueno, los intérpretes de la ley también tratan de tentarle, y hay una tentación muy sutil en esta situación donde una mujer es encontrada en adulterio y bueno, la ley exige, bueno, o demanda matarla con lapidación.
pero Jesús está inclinado al suelo y escribe en la tierra con su dedo y, bueno, muestra la hipocresía de ellos al acusar a alguien, diciendo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta tentación por parte del hombre hacia Dios tampoco es algo nuevo. Ya desde la caída de Adán y Eva vino a ser parte del hombre, ¿no? Y podemos verlo con Israel más claro, que es en Masá. ¿Recuerdan esa escena cuando no tenían agua? Bueno, empezaron a hablar en contra de Moisés y en contra de Dios. Y bueno, estaban enojados, pero Moisés intervino y bueno, les dio de beber, pero puso a este lugar por nombre Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová con nosotros o no. Y la tentación a Dios es algo que no corresponde. ¿Acaso en Isaías, perdón, si no puse el texto, Acaz no quiere tentar a Dios porque sabe que eso está mal, pero su esposa al final de cuentas lo hace caer. Y Deuteronomio 6:16 habla de no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y esta es la respuesta que Jesús da a Satanás cuando es tentado en el desierto. Y algo que nos puede ayudar a entender esto de las tentaciones sufridas por Jesús, Hebreos nos explica diciendo, Él es el que padeció más, Él ha sido tentado en toda forma, y Él es poderoso para socorrernos a nosotros que hemos sido o que somos tentados. Y la tentación más fuerte y principal es apartarse del sufrimiento, apartarse de la cruz. Él la superó, Cristo lo ha superado. Y bueno, posterior a ello, tengo los últimos textos que habla acerca de la imagen, ¿no? La moneda del tributo, se me movió un poco acá, sí. ¿Qué imagen tiene esta moneda? Y era la imagen de César. Y tenía una inscripción en esa moneda, que era, bueno, sí, el hijo del divino Augusto. Curiosamente o paradójicamente, esta palabra la Septuaginta usa para Génesis 1:26, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y nos va a mostrar un poco más adelante la explicación o la respuesta que da Jesús entonces, ¿a quién corresponde esta imagen de Dios o no, a nosotros mismos? Romanos 8:29, sí, bueno, nos va a hablar también acerca de esta misma imagen, ¿no? La imagen perdida por la caída de Adán y Eva, aquí arriba, bueno, es restituida en el Hijo. Entonces, vayamos a la respuesta de Jesús, ¿no? Dad al César lo que es del César. Proverbios, esta respuesta no está en contra de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino al contrario, va acorde. Proverbios 24:21 nos dice, hijo mío, temed a Jehová y al rey, y no te asocies con los inestables o los anarquistas, por así decirlo. Y Pablo al mismo tiempo nos habla de someted ante sus autoridades, páguenle el tributo al que le deban tributo, impuesto al que le deban impuesto, respeto al que le deban respeto y honra al que deben honra. Y Pedro nos llama a ser sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía. Esto no va en contra o no es de la misma forma que en el Antiguo Testamento, sino al contrario. Nos va hablando desde el contexto de la libertad que hemos ganado o que Cristo ha ganado en la cruz. Y después, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios. Génesis 1:26 nos habla de que nosotros, todo lo que Dios nos da o nosotros mismos somos hechos a su imagen. Bueno, ¿a quién corresponde entonces nuestra vida?
o todo lo que somos, bueno, a Dios. Y hay un ejemplo en Daniel 3:6 acerca de esto de dar a Dios a lo que es de Dios, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego se opusieron ante el, ¿qué sería? Sería el imperio, entonces el emperador Nabucodonosor, que no necesitaban inclinarse ante los ídolos y ante las imágenes que habían erigido ellos para ser adorados, ¿no? Y dándole a Dios lo que es de Dios. Y poniendo, bueno, un ejemplo claro de lo que Pedro nos dice en Hechos 5:29, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los textos del leccionario Isaías 45:1-7 y Salmos y Tesalonicenses también nos hacen referencia a esto de los dos reinos y de la autoridad de Dios frente a tanto al mundo como a su iglesia. El texto de Isaías es muy rico mostrándonos cómo Dios es soberano por sobre todas las cosas, aún sobre un rey pagano que usó Dios para liberar a Israel, Ciro. Él muestra su autoridad y la usa para sostenernos a nosotros aún, aunque siendo. Él usó un rey pagano y lo usa como una evidencia del dominio de Dios. Nadie puede salirse de este dominio o poder. Dios pone a la autoridad y la hace cumplir su mandato. Como dice en el versículo 7, al final, yo soy Jehová, yo soy el que hago todo esto. Nadie puede ir en contra de él. Salmo 96 nos muestra que todas las maravillas de Dios se evidencian en todo el mundo y esta es la maravilla de la salvación que es plasmada para todos. La autoridad de Yahvé está por sobre todas las cosas y las deidades paganas no tienen esa autoridad. No hay otro Dios. Todos deben adorarle y temerle, pues nadie se libra de sus juicios. Ninguna obra de sus manos está libre de su autoridad. Hombres y bueno, incluso la creación misma, el mar, el campo y todo lo que está allí se somete a la autoridad de Dios. Y finalizando, Tesalonicenses nos anima a una vida de servicio en este tiempo, ¿no? Como frutos de la fe, frutos de esa de libertad ganada en Cristo, ¿no? Rendir obediencia a nuestras autoridades no va en contra del mensaje del Evangelio. Al contrario, vean el ejemplo de los tesalonicenses, ¿no? Que por el Evangelio, porque son libres en Cristo, se someten al servicio y al amor al prójimo y a obedecer a sus autoridades. Entonces nos anima a trabajar sirviendo mientras esperamos la venida del Hijo de Dios. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. No sé si hay alguna pregunta o comentario acerca de lo que trajo el pastor Samuel Calero. No. Bueno, si no hay preguntas, entonces a continuación el pastor Osmel Solís va a estar compartiendo lo que es el análisis del discurso. El pastor Osmel es pastor de Bolivia, pero está misionero en Perú y a continuación va a estar compartiendo con nosotros. Adelante, pastor Osmel. Gracias, Samuel, y gracias, hermanos, también por la oportunidad de ayudar en este proyecto. El análisis narrativo, vamos a verlo. Voy a tomar algo del profesor Roberto Bustamante de la semana pasada, la estructura donde se ubica nuestro texto. Creo que es primordial que lo veamos. Está en la última parte, donde es pasión, muerte y resurrección, de los capítulos 21 al 28, ¿no? Y también él trae de Ulrich Luz el comentario a Mateo, y nuestra perícopa está en controversias contra cada sector. Esto es
pienso que primordial para el análisis de nuestro texto. Y en estas controversias contra cada sector, la primera controversia es el pago del tributo de los fariseos contra Jesús, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al análisis del discurso. La primera parte es: fariseos y herodianos preguntan a Jesús sobre el tributo. Jesús responde viendo la hipocresía de ellos. Luego Jesús hace otra pregunta y fariseos responden a su pregunta. Y por último, Jesús enseña y abre su entendimiento. Ellos quedan asombrados y se van, ¿no? Si vemos también en esto, hay la primera parte, lo he visto como parte del conflicto, la pregunta, la capacidad que Jesús hace o contrarresta con otra pregunta, y el cambio repentino es cuando él enseña y abre su entendimiento y ellos quedan asombrados. Esta es la estructura del texto. Avanzando, los personajes, discípulos de los fariseos y herodianos, son los protagonistas. Jesús es el personaje principal y los fariseos son los secundarios, ¿no? Aquellos que envían a los fariseos, a sus discípulos y a los herodianos. El tipo de personaje es los discípulos de los fariseos y herodianos son una antipatía realista. Jesús, una simpatía. Pero Simpatía. Simpatía. Idealista. Simpatía idealista. Y los fariseos una antipatía también, ¿no? Y la descripción de los rasgos que tiene cada personaje, el texto mismo demuestra que los fariseos y herodianos eran malvados e hipócritas. Jesús, un maestro que enseña la verdad, un maestro verdadero. En las palabras de los fariseos y herodianos, irónicamente describen lo que es Jesús, es imparcial. Y los fariseos buscan tentar a Jesús, es decir, poner trampas, ¿no?, en su camino. Bueno. Quizá acá una cosa conectando con el análisis que Samuel había hecho, que estuvo excelente realmente también. En la descripción de Mateo noten como por las conexiones con el Salmo, por ejemplo, o con Primera Samuel, la descripción de Yahvé como no mirando al rostro de los hombres, ¿no? Como bien dice Osmel, el narrador está siendo increíblemente irónico o está aplicando lo que se llama ironía narrativa, que es colocarle la verdad en la boca del peor de los equivocados. Ellos están diciendo algo realmente cierto sin saber que están diciendo una cosa tan cierta, ¿no? En los evangelios lo tenemos mucho en la historia de la pasión, narrativa de la pasión, pero noten hasta dónde llega la verdad que ellos están confesando con respecto a Cristo, que es su identidad con Yahvé mismo. Aquel a quien el narrador de Primera Samuel describió como aquel que no mira con parcialidad al rostro de los hombres, esa misma descripción divina se la están dando aquí a Jesús. Entonces, la descripción en términos de rasgos que hace el texto con respecto a Jesús es formidable, y me parece que está avanzando el gran tema de la divinidad de Cristo aquí, ¿no es cierto? Él es el Dios del que el mismo Jesús habla en última instancia en su respuesta del versículo 21, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profesor. Sí, bueno, avanzamos entonces. Estaba en
en duda, pero yo me inclino más a la trama de pensamiento. Los enemigos aprenden algo nuevo, a pesar de que van con trampa, ellos se quedan sorprendidos, ¿no? De la doctrina de Cristo, de Jesús. Entonces, los fariseos y herodianos buscan tentar a Jesús, buscan la opinión de Jesús acerca del tributo al César. Lo que piden es un parecer acerca del tributo, ¿no? Sin embargo, Jesús conoce sus malos pensamientos e intenciones y responde con otra pregunta de quién es la inscripción de las monedas. Y al final Jesús les enseña algo que ignoraban, reconoce la autoridad civil y de Dios, la doctrina de los dos reinos, abre su entendimiento de sus enemigos, de estos discípulos de los fariseos, y ellos fracasan en su intento de tentar a Jesús. Es decir, regresan asombrados, ¿no? Es una de las 4 peleas que tiene Jesús, o enfrentamientos, y en esta es como los discípulos van a aprender de su maestro. Pero el profesor Roberto puede agregar o también poner otro tipo de trama. ¿Qué piensa el profesor Roberto? Bueno, pero abramos al diálogo del resto. Opiniones, señores. Así es. Es todo un tema esto porque uno como que estamos recién en miércoles y por ahí vamos a poner excusas, pero obviamente que una exégesis bien hecha lleva más tiempo. Realmente yo estoy muy oxidado en toda esta cuestión de análisis de discurso, pero me parece que está bueno, pero en la presentación homilética que después voy a hacer, no sé si coincido tanto en el centro de como que este sea el centro del evangelio del día de hoy, ¿no? Me parece que sí es un tema que se puede tocar, esta enseñanza que Jesús les deja a los herodianos y a los fariseos sobre el tributo y sobre la autoridad, pero no sé si es el centro del texto, ¿no? Me parece que va por otro lado, lo dejo para después tal vez, ¿no? Presentarlo en la parte homilética. Sí, yo concuerdo. Primero agradezco a Osmel el trabajo y el buen trabajo de análisis. Igualmente me parece que aquí hubo un despiste en una parte previa del análisis narrativo, Osmel. Fíjate la no coincidencia entre las fases de la narrativa que habías presentado, que ahí me parece que... Atrás. Sí, unas cuantas antes. Así en las fases de la narrativa, que llamativamente es idéntica la estructura al texto que va a seguir, que justo fue uno de los textos de las semanas pasadas, no me acuerdo cuándo, creo si la semana anterior o la otra, no recuerdo, cuando habíamos estudiado Mateo 22, algunos de los textos posteriores a este enfrentamiento, pero tiene exactamente la misma estructura, lo que no es que delata que Osmel no lo pensó, sino que Mateo es realmente un escriba en la narrativa, ¿no? Y la secuencia de los hechos eran idénticos realmente, ¿no? Está bien interesante lo que pasa aquí, yo no había notado eso, pero tenemos exactamente la misma estructura en los dos textos, ¿no? Ahora, fíjate que aquí el cambio repentino está no en manos de los protagonistas, a los que tú defines como protagonistas, que son los fariseos y herodianos, sino en manos de Cristo mismo, de Jesús. Y él enseñando, él exponiendo, y personalmente comparto, no sé si Ezequiel iba para ese lado, pero me parece que el punto va bastante más allá que la mera cuestión de doctrina de los dos reinos, de afirmar como tal vez Pablo lo hace en Romanos 13, por supuesto no es para nada una doctrina para despreciar, pero al menos en términos narrativos, dentro de la trama de Mateo, pensemos que aquí estamos con la bomba estallando a pleno, realmente, ¿no?
Cristo está siendo puesto hasta el extremo para ser destruido, y Cristo mismo como Yahvé, que es como hijo o como el heredero de la viña, que viene a definir la hora final con las cuestiones de la viña. Estamos ahí parados en Mateo. Él a punto de ser destruido, pero él como Yahvé a punto de desheredar a los líderes religiosos. Aquí está realmente jugándose, los dos están jugando el todo por el todo. Entonces, desde un punto de vista narrativo dentro de Mateo, me parece que aquí va mucho más allá de la mera aclaración conceptual sobre la doctrina de los dos reinos. Y me parece que el punto justamente de la excusa de la moneda y del tributo que corresponde pagar, que tal vez entre paréntesis, lo que habilita a Pablo, por ejemplo, en Romanos, a hablar de la libertad con la que ahora sí podemos pagar tributos, y ya no verlo esto como un problema como para Israel sí lo era, es justamente el paso de Antiguo a Nuevo Testamento. Es decir, Israel ya no es una nación según la carne, sino ahora es la iglesia, y la iglesia, la una santa, la universal, ¿no? Pero esto es un paréntesis, tal vez con respecto al tema del tributo, que acá Jesús mismo está estableciéndolo y está marcando, tal vez con esta respuesta, el paso de Antiguo a Nuevo Testamento. Pero más allá de esa cuestión civil y del lugar de la iglesia en el mundo, ya no como una nación contra las otras naciones, sino como la iglesia abierta a todas las naciones y a todo el mundo, como es un tema en Mateo. Aquí el gran punto es que que está hablando aquí es Yahvé, a quien ellos le deberían el tributo máximo, y precisamente en esta hora deberían darle ese tributo máximo, y ese tributo se lo están negando, ¿no? Entonces, como digo, desde un punto de vista narrativo, me parece que acá va mucho más allá que la cuestión de la doctrina de los dos reinos, y es una cuestión de primer mandamiento realmente, y primer mandamiento en su hora más crucial. Están delante de Yahvé mismo, él vino a visitarlos y ellos están negándole el tributo que le corresponde. Él puso su imagen sobre ellos como criaturas, y esa imagen era para brindársela o rendírsela, y ellos están rechazándolo a él, o rechazando su conexión con él, su pertenencia a él, o su culto a él, ¿no? Entonces me parece que Jesús sí enseña, pero esto no es la tranquilidad del aula, para nada. Aquí estamos en un campo de batalla, y en el campo de batalla entre Israel y Yahvé, en el que se corta el hilo definitivamente y se resuelven las cosas en la relación entre Israel, como los líderes religiosos de Israel, y su Dios que ahora se abre al mundo, ¿no? Entonces es una me parece que es una tremenda condena por la falta de tributo, de rendirle el tributo que le corresponde a él como Dios que es. Ellos mismos lo reconocieron con las palabras con las que lo describieron. Es una tremenda condena en su contra, pero al mismo tiempo está diciendo: acá está siendo restablecida la nueva creación, es decir, a mí se me daría el tributo por ser Yahvé mismo, que está dando su imagen, está restaurando la imagen en la humanidad, ¿no? Entonces me parece que como fue una terrible ley el texto, pero tiene aquí esa otra beta del paso al Nuevo Testamento y restauración de la creación en términos de evangelio, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, esto último y estas conexiones más teológicas, tal vez no es análisis del discurso, pero sí, en realidad está bastante ligado con análisis del discurso. Protagonista entonces es Jesús, en realidad, y los fariseos y herodianos son principales, ¿no? Yo creo que aquí, justo en esta placa, es donde ahí se dio vuelta la cosa y terminaste hacia trama de pensamiento,
cuando en realidad es trama de carácter. Yahvé que está llevando a cabo el juicio o definiendo el juicio sobre Israel y abriendo o logrando reabrir la restauración de la creación, algo por el estilo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Pastor, por las aclaraciones y por supuesto, por eso estaba en lucha, viendo cuál de los dos iba a ser. Pienso que más adelante con el análisis doctrinal lo vamos a ver y de cara al sermón también, ¿no? Fantástico. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Osmel, y bueno, obviamente, tal vez para cuestionar cualquiera de las opiniones, pues en última instancia somos alumnos de la palabra todos. Primero. Segundo, obviamente, este ejercicio me parece que, lejos de tomarlo como personal, me parece que puede ser un espacio bien rico para todos realmente, ¿no? El poder, bueno, probar y bueno, no salió bien, vamos a probar por otro lado a ver si funciona mejor. Me parece que es parte de lo que, bueno, a todos nos pasa y todos con lo que todos aprendemos también, ¿no? Así que gracias, Osmel, realmente. De nada, no. Bien, no sé si haya más comentarios o preguntas, si no, también por el tiempo, quizás pasamos ahora al pastor Juan Pablo Lanterna. El pastor es obispo ahí en Chile, y él va a estar compartiendo con nosotros toda esta parte de confesiones y parte doctrinal. Así que adelante, pastor Lanterna. Tienes apagado el micrófono, Juan Pablo. Justo se trabó el computador. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, ¿se ve? Ahí está, apenas va a aparecer. Justo esperando y justo se trabó. Entonces yo creo que la riqueza de la tarea que tenemos por delante es que cada uno va a traer ciertos aspectos que va a enriquecer el tema o va a traer claridad, ¿no? Por lo menos así yo lo comprendí, y lo que traía recién el colega fue muy interesante, ¿no? Porque pudimos dilucidar la diferencia entre una trama y la otra, ¿no? En relación a lo que... no sé qué pasa. En relación al PowerPoint que no anda. Ahí va. Y debes suprimir pantalla en el Power y luego después te va a dejar avanzar. Cuando uno tiene un computador último modelo del 2002. Espera un ratito, voy a cerrar acá Perdonen, ¿eh? Lo toman de los minutos que tengo, de los 20. Juan Pablo, ahí tengo el tuyo. Si quieres que yo comparta. No, porque igual lo cambié, a ver. Está bien. Ahora sí, ahora funciona, pero no puedo compartir la pantalla. No hay problema. Igual te quedan 2 minutos, creo, nada más. Y... ¿Se ve algo? Sí. Vamos a esperar que vuelva la pantalla a donde tiene que estar. Ahora sí. Luego de entonces aquí tenemos, como habíamos conversado, que Osmel había traído el pastor Osmel. Acá tenemos el tema
tema de fondo y el tema de la conversación. Pero del tema de fondo es esta oposición a Dios, ¿no? Lo que es de Dios, darle a Dios, y el tema como que se inserta por parte de los fariseos es sobre los impuestos, ¿no? Como un tema más cotidiano, ¿no? En el análisis que traía también Samuel vimos cómo pasaba el tema del asunto civil a una tentación contra Dios, ¿no? Y también quedó bien reflejado son aspectos para... Yo simplemente hice un acercamiento al tema secundario, ¿no? De la presentación en cuanto a los dos reinos, ¿no? Claramente, estos son algunos acercamientos a las confesiones, ¿no? A los cuales después podemos a lo mejor hacer un planteo para la predicación, tomando este tema de la periferia y yendo al punto central de la verdadera adoración o la tría del Evangelio, ¿no? Las confesiones sostienen que ambos reinos ostentan autoridad divina, pero son ejercidos en distintos ámbitos, ¿no? Y el error doctrinal es cuando se confunden o se oponen, ¿no? Más bien tienen que ser distinguidos. Y en el Catecismo Menor identifica la autoridad cuyo rol es castigar la maldad, vengando la injusticia, ¿no? Los cristianos sujetamos a la autoridad civil por una cuestión de conciencia, no meramente por el castigo. Y esta es la diferencia con el mundo, ¿no? Que el mundo se somete por una cuestión del temor del castigo y el cristiano por una cuestión de la conciencia, ¿no? En nuestro texto no vemos ningún tipo de sujeción ni a Dios ni al gobierno, ¿no? Entonces ahí hay como una gran diferencia por parte de los que cuestionan a Cristo, ¿no? Quiero recordar simplemente algún contexto de las confesiones cuando tocan este tema de la sujeción y la distinción entre un gobierno y otro, que en el artículo 28 de la Confesión de Augsburgo hay un nuevo abordaje pastoral, ¿no? Recordemos, la Confesión de Augsburgo fue escrito cuando estos reinos estaban confundidos y uno eran reinos juntos. El artículo 28 de la potestad de los obispos en realidad fue presentado como una nueva forma de cuidado pastoral para toda la iglesia, ¿no? Donde pasó de un régimen, vamos a decir, de autoridad secular hacia una vocación enfocada no en las cuestiones temporales, sino eternas, ¿no? Lo mismo que hizo Jesús en nuestro texto, ¿no? Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, pidiendo la verdadera adoración, ¿no? El propósito principal era poder librar a las conciencias, ¿no? Y lo vemos otra vez en nuestro texto, en estas preguntas que están ahí de por medio, que buscan en realidad atar las conciencias, ¿no? Si está lícito o no está lícito, ¿no? Es una pregunta también moral, y el Evangelio siempre evita las imposiciones, pudiendo dar la libertad, ¿no? Una palabra clave para entender lo que las confesiones están proponiendo es la distinción. A veces percibo que se habla de separación en el sentido de que un reino y el otro nada tiene para decir, ¿no? Pero queremos decir que la iglesia tiene algo para decir en cuanto a la ética, por ejemplo, ¿no? En cualquier reino, porque es en este mundo, ¿no? Obviamente hay una distinción y no están confundidos. ¿Alguien quiere leerlo? Quien quiera. Leo, por este motivo nuestros teólogos, para consuelo de las conciencias, se han visto obligados a exponer la distinción entre el poder espiritual, el poder y la autoridad temporales. Los nuestros han enseñado que a causa del mandamiento de Dios se deben honrar con toda reverencia a ambos poderes y autoridades y que deben estimarse como los dones divinos más nobles del mundo. ¿Sigo? Ya que el poder de la Iglesia o de los obispos proporciona bienes eternos y se emplea y se ejerce solo por el ministerio de la predicación, de ninguna manera estorba al gobierno ni a la autoridad temporal. Esta tiene que ver con cosas muy distintas del Evangelio. El poder temporal no protege el alma, sino que mediante la espada y penas temporales protege el cuerpo y los bienes contra la violencia externa.
y el Evangelio no da nuevas leyes en cuanto al régimen civil, sino que manda que se obedezcan las leyes vigentes, ya sean leyes establecidas por los gentiles o por otros, y ordena que en esta obediencia ejerzamos la caridad. Nuestro texto igual tiene un lugar preponderante dentro de las confesiones, ya más claramente en relación a la autoridad, ¿no? Quizá narrativamente habría que pensarlo bien si es relacionado de manera secundaria, ¿no? Lutero alude, perdón, tengo un problema con esta cosa. Bueno, hay un poco del análisis de la historia, ¿no? En el cuarto mandamiento Lutero habla del verdugo, básicamente, y había algunos elementos de ejecución de la antigüedad que decían: mientras levanto el hacha para cortar la cabeza del ladrón, que Dios tenga piedad de esta pobre alma, ¿no? Y el verdugo hacía una oración cuando ejecutaba la disciplina, ¿no? Por eso Lutero habla de: si no quieres escuchar a tus padres, tendrás que escuchar al verdugo, ¿no? Y tenemos en cuenta que estos dos temas, así como están relacionados en nuestro texto, el adorar a Dios y el servir a la autoridad, están relacionados dentro del catecismo menor y mayor. Del primero al tercer mandamiento salta al cuarto mandamiento de el lugar que ocupaba Dios le sigue a las autoridades, ¿no? La configuración que tiene Lutero es que había estado el padre de la casa, el padre de la nación, y de ahí viene también el padre de la iglesia, ¿no? O el pastor o el clérigo. Y ahí vienen los textos básicamente ya más claros, ¿no? En las confesiones, en el catecismo menor se cita en la tabla de deberes, y noten el texto: sométase toda persona a las autoridades, ¿no? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, para castigar al que hace lo malo, ¿no? Lo que está exhortando el catecismo menor parece que es a las autoridades a poner orden, ¿no? Noten no sé si me llego a explicar pero uno esperaría aquí una instrucción a las autoridades, algo así como sean honradas, ¿no? Pero el catecismo menor en realidad lo que está haciendo es darle respaldo a las autoridades para establecer orden con este texto, ¿no? Entonces son como algunos comentarios así anexos, ¿no? Y nuestro texto es citado, sí, ya en el catecismo menor en la tabla de deberes, ligado con todos los otros textos que hemos analizado, de Romanos 13, ¿no? Y básicamente por eso entra principalmente este texto con ese tema en las confesiones. Temáticamente y narrativamente, como decíamos, sí deberíamos ligarlo con otros conceptos, ¿no? Que a lo mejor este es un trabajo que va a quedar para después, ¿no? Ya. Tenía ahí algunas opiniones, simplemente. Sase decía que el cristianismo de los primeros siglos no propuso una nueva forma de gobierno, y en obras tempranas vemos también esta misma piedad de Jesús, por ejemplo en Justino Mártir, hablando de pagar los impuestos y que él pagaba los impuestos y defendiéndose de las acusaciones, ¿no? Como que él estaba sirviendo, y cuando los principales tentadores eran los del gobierno, ¿no? En el caso de Justino Mártir, por ejemplo, en la obra que produce, él se está defendiendo de eso, ¿no? Ligado con esto, en la iglesia luterana, lo que sabemos es que varias personas del gobierno están acercándose a la iglesia a pedir la confesión y la absolución, ¿no? Yo quiero poner esto en evidencia, ¿no? Que a veces no tenemos una voz de poder proclamar el evangelio en el ámbito civil, en el sentido de la ética o la política, pero muchas veces ha pasado que nuestra iglesia, alguna autoridad importante de un pueblo o de una región, ha venido a buscar la absolución en algunos países. Y esto a mí me parece importante, ¿no? Si vamos a servir a las autoridades, y a lo mejor tú puedes predicar en frente a los gobernadores, la forma mejor de honrarles es sirviéndoles con el evangelio, ¿no?
es cumpliendo el rol, ¿no? Y pidiendo de ellos que la misma idolatría, la misma latria, la misma adoración que Jesús mismo está demandando, ¿no? De dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Ahí tú estás ubicando a la persona en su vocación, ¿no? De honrar a Dios, como dice el Salmo número 2, ¿no? A mí a veces en la iglesia nos toca trabajar junto con el alcalde o trabajar junto con otras autoridades, y siempre hay un miembro que está mirando con un ojo a ver si se trata de algo político lo que uno está desempeñando o qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay que recordar de que siempre se trata de la predicación de la palabra, ¿no? Para ponerle al otro en el lugar correcto, ¿no? De adorar a Dios, ¿no? El principal problema que tiene nuestro país termina siendo ético y no ideológico, ¿no? Algunos conceptos que yo quería haber traído, pero que no lo traje, son estos dos que se me ocurrieron. Quizá el análisis debería estar más enfocado con esto. Me parece que lo mío fue solamente hacer un aporte y traer algunos pensamientos sobre los conceptos en las confesiones. No es abordar los puntos principales a lo mejor y extenderme mucho, sino que es hacer un aporte simplemente para que uno pueda ir pensando algunas cosas para el sermón, ¿no? Eso. Gracias, Samuel. Gracias, Pastor Lanterna. No sé si hay preguntas o comentarios acerca de lo compartido. Si no es así, a continuación nos va a compartir entonces el pastor Ezequiel Rautenberg. Nos va a compartir la parte homilética, como lo había comentado hace un momento. El pastor, él reside ahí en la iglesia de Argentina y él nos va a estar compartiendo a continuación. Adelante, pastor. Ahí está, perdón. No sabía cómo activar el micrófono desde una vez compartida la pantalla. Bueno, realmente es un desafío esta parte porque coincide con todo lo anterior que fue presentado hasta ahora o no. Pero bueno, creo que es un buen desafío y por gracia divina tenemos tiempo todavía, por lo menos en mi caso, hasta predicar el mensaje para corregir lo que haya que corregir. Bueno, la presentación del sermón lo estructuro en esta estructura que seguramente muchos de ustedes manejan. No sé si es la que el profesor Roberto viene presentando, pero me parece que para todos tal vez sea más conocido y para mí francamente me parece una buena estructura. Y voy a tomar algunas de estas partes, sí, no todas, por supuesto. Desarrollo del texto, creo que mucho ya fue presentado. Bueno, me gusta pensar en un versículo central a la hora de la prédica, ¿no? Que tal vez conduzca el mensaje. Y creo que muchas veces en este texto el versículo central que se toma es este, ¿no? La respuesta de Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y creo que si tomamos este versículo como central tenemos dos caminos, ¿no? O algunos caminos a tomar. Uno, que a veces lo hemos hecho, yo lo he hecho, predicar sobre ofrendas, ¿no? Y decir, bueno, voy a aprovechar ahora que Jesús dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios para hablar de las ofrendas. La ley sería no dar a Dios lo que le corresponde. Y el Evangelio, bueno, Dios nos da todo aún sin merecerlo por su misericordia divina y paternal. En Cristo tenemos perdón también sin merecerlo. En el Espíritu Santo tenemos la fe y a Cristo sin la intervención de nuestro poder. Sería uno de los caminos. El segundo camino, tomando este texto que está acá resaltado, ¿sí? Pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
como ya lo hemos trabajado y lo han dicho, predicar sobre autoridades terrenales, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la ley? Reconocer y respetar a las autoridades puestas por Dios, rebeldía contra las autoridades, contra lo que Dios nos ha dado, en fin, rebeldía contra Dios mismo, evangelio, esto muy abuelo de pájaro, ¿sí? Cristo, siendo el Rey de Reyes, se sometió y se hizo siervo de todos por amor a nosotros y por nuestra salvación. Sin embargo, ¿podemos predicar sobre esto? Es la pregunta. Bueno, sí, pero yo creo, como hoy decíamos, no me parece que sea el centro del texto. Me parece que es lícito si lo queremos hacer, pero no me parece que sea el centro del texto, ¿no? Podríamos tocar en el desarrollo del texto algunos de estos tópicos, de estos temas, pero a mi entender no deberían robarse todo el tiempo del mensaje, ¿sí? Bueno, ¿cuál es para mí el centro del texto? Y acá digo, bueno, o coincidimos con el resto de los colegas o no. Me parece que está en esta respuesta de Jesús, ¿no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? ¿No? Y ahí aparece este verbo que seguro el pastor Roberto va a saber decir el tiempo exacto, pero es peirazzo, ¿sí? Y es un verbo que se repite en los siguientes 3 discursos. Yo la verdad desconocía esta que trajo Osmeloy, en la segunda parte, donde se habla sobre la resurrección, ¿sí? Perdón, no se repite en esta parte, se repite en el tercer discurso, donde Jesús habla ahí con los saduceos y los fariseos, y él vuelve a usar este verbo, ¿no? Para ponerlo a prueba. Entonces me parece que la centralidad del texto de nuestro Evangelio para hoy está en esto, ¿no? En esta trampa que quieren ponerle a Jesús. ¿Y qué significa esto? Bueno, para nosotros hoy, ¿cómo responde el Cristo a esta trampa que le ponen, ¿no? Interesante que en Mateo todos los versículos donde aparece el verbo tentar o está en boca de Satanás o en boca de los escribas y fariseos, ¿no? Escribas y fariseos que están unidos a Satanás en su pecado de poner a prueba a Jesús y dudar de su palabra, ¿no? Y creo que Satanás como tentador nos remite a Adán y Eva, ¿sí? Y también a cómo los puso a prueba a ellos. Bueno, ellos fueron vencidos. Y en esta partecita me pareció también, no sé si está bien o no, pero ver como un pequeño Mateo 4 también, ¿no? Ahí otra vez siendo puesto a prueba Jesús y venciendo la tentación una vez más, ¿no? Bueno, voy derecho a esto, la ley en el texto. Creo que nos coloca, ¿y cómo lo predicaría yo? ¿Sí? Ponernos nosotros en el lugar de escribas y fariseos, bueno, en este caso de discípulos de los fariseos y herodianos, que cuestionan la autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra en definitiva, la autoridad de la voluntad de Dios, tentar probar a Dios y su palabra. Pecado contra el tercer mandamiento. Por supuesto, como decía el profesor Roberto, lo relacionamos con el primero también, ¿no? Y podemos agregar eso a esto, cómo es nuestra relación con Dios y con su palabra, y si realmente, bueno, no estamos actuando como estos herodianos y estos discípulos de los fariseos en nuestra relación con Dios, ¿no? Las preguntas a Jesús, bueno, como hoy decíamos, nos remiten a Satanás, ¿sí? Con que Dios ha dicho,
Y son preguntas hechas con malicia, ¿no? No son hechas con una sincera inquietud de aprender. Creo que tanto Satanás como los herodianos y los fariseos ya tenían una respuesta, ¿no? El deseo de ellos era simplemente hacerlo caer a Cristo, hacerlo pisar el palito, y creo que en esto todos nos sentimos identificados en cuanto a esta prostituta razón, como la llamaba Lutero, a esta razón caída que siempre busca torcer las escrituras para llevarnos a lo malo y tal vez buscar excusas para nuestra rebeldía, para nuestro pecado, ¿sí? Bien, una pregunta que podríamos hacernos o hacer en la predicación, muy simple, pero me parece que llega a quienes nos oyen. ¿De qué manera actuamos como los fariseos y los herodianos que interpelan a Jesús, ¿no? Y acá creo que es necesario llegar al corazón, ¿sí?, de la predicación de la ley, no por algo sentimental, sino a lo espiritual de la ley. Creo que si caemos en los otros dos caminos del comienzo, hablar de ofrendas, quien ofrende bien no va a sentir el peso de la ley, quien respeta a las autoridades va a decir esto no es para mí, pero en esto de cuestionar a Dios, de probar a Dios, creo que en esto todos somos fariseos y herodianos, ¿no? Y bueno, me parece importante poder buscar ejemplos, ¿no? y plantear para que la comunidad se apropie, ¿no?, de esta ley. Pensaba en esto, los esposos que quieren divorciarse, ¿no?, y van a buscar consejo pastoral, pero ellos quieren divorciarse, ellos no quieren escuchar lo que Dios tiene para decirles, ¿no? Lo hacemos por amor, pastor. No quieren oír lo que Dios tiene para decirles, ¿no? Pero están probando a Dios, ¿sí? Y esto, bueno, uno lo puede trasladar a muchas otras cosas en la vida pastoral, ¿no? Cuando vienen a pedir consejo de Dios o de su palabra, pero solo quieren confirmar una teoría, ¿no? Y cuando el pastor dice lo que es, se terminan enojando, pero en verdad a quien desprecian es a Dios, ¿no? Es a su palabra, a quien ponen a prueba es al Señor. Creo que todos nosotros también, pastores, en esto de seguro que caemos tal vez justificando nuestra vida y en fin. Pero creo que tenemos que llevar a la comunidad a reconocer lo que somos, ¿no? Que somos como estos escribas, como estos fariseos y estos herodianos, que cuestionan a Dios y su palabra, que somos tentados por Satanás también, y que cedemos y caemos en pecado, haciendo lo contrario a lo que Dios ha dicho, ¿no? Pecadores imposibilitados de resistir la tentación, pecadores vencidos por el tentador y también por las tentaciones que se nos ponen en nuestra vida, ¿no? Bueno, evangelio, lo más difícil de todo. La ley es muy fácil tal vez, el evangelio es lo más difícil. Creo que el pastor Roberto trajo cosas espectaculares, hay que volver atrás en el video y escucharlas. Pero creo que en el texto vemos aquel que en todo fue perfecto, aquel que fue tentado con preguntas maliciosas, pero que respondió con autoridad y con la santa palabra de Dios venció a los tentadores. Creo que ahí podemos agregar esto, el que estaba ahí es Dios mismo, ¿no? Por eso respondió como respondió. Y esto fue un adelanto de la victoria de Cristo en la cruz en favor de los pecadores. Allí Él guardaría silencio, ahí no respondería, y ahí tomaría como propias las acusaciones del tentador Satanás, del pecado y de la muerte. Acusaciones que serían para nosotros, pero que Él las tomó como propias en nuestro lugar. En la cruz, y esto lo agregué mientras los escuchaba,
al oír esto que peirazzo es también poner trampas, ¿no? A un animal. Y qué lindo pensar en esto, ¿no? Que en la cruz el Cordero Pascual se deja atrapar, entre comillas, en las trampas del maligno, del pecado y de la muerte, para que nosotros no debamos morir por las trampas de estos enemigos, ¿no? No obstante, sabemos que en la cruz Jesús venció definitivamente a aquel que venció, entre comillas, en el Edén, a Satanás. En la cruz venció el pecado, la muerte, y por su resurrección trajo a la luz nueva vida a la humanidad. Victoria que se nos regala, ¿sí? Por pura misericordia, para que nosotros, los vencidos, seamos vencedores por medio de la fe en Él. Sí, bueno, acá podríamos agregar la parte nexo con la vida cristiana, ¿no? Victoria, que es un regalo a nosotros, hijos bautizados, y que continuamos recibiendo a través de su palabra de perdón y su santa cena. Y bueno, finalmente, tercer uso de la ley, un desafío, buscar ayuda en medio de las tentaciones, ¿sí? A través de la oración. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Aferrarnos a la palabra y aferrarnos a aquel que es la palabra hecha carne, Cristo, ¿sí? Para que en Él podamos vencer las tentaciones. Y bueno, creo que acá, a la luz de lo que hablaban hoy, cómo darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, oyendo su palabra de buena gana, aprenderla, oírla, ¿sí? Tenerla por santa y darle la verdadera adoración a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Bueno, hasta acá vamos. Muy bien. Gracias, Pastor Ezequiel, y también gracias a todos los demás pastores que han estado compartiendo y participando en esta tarde. No sé si haya preguntas o comentarios acerca de esto último que trajo el pastor Ezequiel, o comentarios finales acerca de todo lo presentado. Juan Pablo hace toda una historia paralela en el chat. Bien interesante. Así que los que van a ver el video se pierden el 50% de todo lo que estamos De la gracia. presenciando. Así que Puede fantástico. estar presencial. Los que no ven en diferido tienen que estar aquí. De mi parte, primero y principal, realmente gracias, hermanos, por los aportes. El trabajo de todos ha sido, me parece, muy productivo, muy rico. Uno de los efectos, de los riesgos, si se quiere, pero me parece que no estamos conversando entre novicios o iniciados, sino entre, bueno, hermanos en el ministerio, y algunos de ustedes con ya unos cuantos años de práctica pastoral y de ejercitación semanal en el púlpito. Entonces no creo que los riesgos, como digo entre comillas, que este modelo presenta no son en absoluto peligrosos. Uno de los riesgos es, por ejemplo, lo que hoy pasó, que tenemos una buena diversidad de comprensiones del texto. Y si bien no somos de la Federación Luterana Mundial, que hablamos de la unidad en la diversidad por ecumenismo, pero honestamente en la práctica real me parece que hace falta, y en la predicación año tras año, o estos 3 ciclos que tenemos, a los 3 años volvemos al mismo texto en el púlpito, o vamos a volver varias veces al mismo texto en distintas ocasiones entre medio de los 3 años, de modo que los posibles caminos que han sido planteados hoy con respecto al
especialmente al uso del texto en el púlpito, me parece que enriquecen, no generan un problema en sí, ¿no es cierto? Entonces tuvimos, quizá por el lado, por ejemplo, así como Osmel terminó yendo por ese camino de la enseñanza de la doctrina de los dos reinos, y tal vez donde Juan Pablo puso o invirtió mayor tiempo, especialmente consideramos este texto solamente es citado una vez en las confesiones luteranas, y eso sucede en la tabla de deberes cristianos en el Catecismo Menor. Entonces no es para despreciar ese camino y esa beta, pese a lo que planteaba Ezequiel también ahora hacia lo último, ¿no es cierto? Pero primera trayectoria para el texto, y que me parece que es definitivamente válida desde un punto de vista teológico, es tomar a nuestro texto como una gran oportunidad para enseñar sobre la doctrina de los dos reinos, sobre el lugar que la Iglesia tiene en el mundo y el tributo que, así como rendimos a Dios como Dios, también somos llamados a rendir al Estado o al gobierno como máscara de ese Dios que actúa sobre nosotros y sobre el mundo también con la espada, por medio de la espada, ¿no? Primera trayectoria entonces que tuvimos es doctrina de los dos reinos. Presenta una tensión con la consideración especialmente narrativa del texto, ¿no? Como decíamos. La segunda trayectoria que así en la conversación sobre el análisis narrativo surgió entonces es tomar al texto especialmente como un texto de primer mandamiento. Allí el tema del tributo al César es casi la puerta de entrada para el tema teológico principal, entonces, me parece que el análisis narrativo respalda especialmente esta trayectoria, que como en las primeras placas de Juan Pablo también lo planteaba, con dos temas, uno principal que es teológico y es nuestro culto y latría a Dios, a Cristo, frente al otro tema de mano izquierda o del gobierno, ¿no? Entonces aquí tenemos como esta segunda gran trayectoria. Personalmente creo que desde un punto de vista exegético, el primer lugar a donde el texto propiamente nos lleva es hacia ese tema. Y tercera trayectoria que Ezequiel nos abrió ahora es tomar a nuestro texto especialmente como una instancia de tentación, y nos lleva al tema de la tentación, de nuestra propia tentación, pero particularmente del actuar satánico y del actuar satánico contra el Señor, y la reversión de esto, o mejor dicho, la aceptación de esa situación de ser atrapados por Satanás en la tentación a fin de librarnos a nosotros de ese flagelo del que no teníamos salida. Uno obviamente en el púlpito puede combinar quizá un tema con el otro, o los tres temas eventualmente. Me parece que sería demasiada cosa tratar de hilvanar todo hacer un telar de todo esto con tantos hilos, ¿no es cierto? Me parece que casi sería preferible tal vez tener en claro cuál es la trayectoria por la que voy a caminar. Ni la de mano izquierda, ni la de tomar al texto como un caso ejemplar de tentación para hablar sobre el tema de la tentación, hacen violencia de ningún modo al texto como texto. Me parece que especialmente en el uso homilético tenemos total licencia para estas trayectorias con los materiales que han sido bien traídos aquí, así que en ese sentido realmente me parece más que, como digo, un riesgo, es una riqueza lo que estamos viendo aquí en las presentaciones de ustedes, hermanos. Creo igualmente que tal vez las observaciones hacia el final de Juan Pablo, por ejemplo, con respecto al concepto, en las confesiones, al concepto de latría, son sumamente importantes. Esa exploración del concepto de latría en las confesiones es sumamente importante si vamos por la segunda de las trayectorias, la de tomar a nuestro texto como una cuestión de primer mandamiento,
Yahvé está reclamando aquí el tributo que correspondía de sus criaturas a quienes les dio la imagen para que se la devuelvan. Este concepto de la devolución de la imagen obviamente pertenece a Génesis, como fue bien traído por Samuel, y es un concepto definitivamente cristológico, también como fue bien traído por Samuel. En última instancia, el concepto de la devolución de la imagen es un concepto trinitario. El Padre dando su imagen al Hijo y el Hijo devolviendo esta imagen. Es esa relación de obediencia perfecta del Hijo que fue posibilitada para Adán en la creación y que ahora este Cristo está restableciendo para nosotros. Es realmente un tema teológico muy, muy formidable. Otro concepto en las confesiones que me parece que sería bien rico si vamos por esa segunda trayectoria de primer mandamiento y ligado a la imagen es lo que Fórmula de Concordia, artículo 1, trabaja sobre qué significa la justicia original y que fue perdido en la caída en pecado y que es restablecida en la redención del hombre. La justicia original es poder devolverle a Dios lo que Dios nos dio en forma efectiva y concreta, ¿no es cierto? Entonces, como digo, me parece que aquí tenemos como tres trayectorias distinguibles, discretas en sí, y que me parece hacen un uso homilético válido por cualquiera de esas en el domingo, ¿no? Así que bueno, gracias realmente, hermanos, por los aportes y los aportes también diversos y enriquecedores por eso mismo, ¿no? Bien, no sé si hay otros comentarios. Si no, entonces me parece que podemos terminar aquí. Gracias a todos, hermanos, como dijo el pastor Roberto, por la participación. Y bueno, como hemos estado mirando, la próxima semana estaría compartiendo el pastor Roberto y enseguida, intercaladamente, vamos a estar trabajando de esta manera y sería otro grupo de 4 pastores que estaría también compartiendo, al igual que hoy, y así vamos a estar trabajando por las próximas semanas. Bien, voy a pedir entonces al pastor Lanterna si nos despide con una oración. Bendito Señor, te damos gracias por tus dones que vienen por pura bondad sobre nosotros, el perdón de pecados, la vida y la salvación. Gracias porque nos has puesto para servirte y rendirte tributo y adoración. Que recibamos, te pedimos con fe, la palabra proclamada y la enseñanza en las Escrituras para que con humildad y sencillez podamos proclamarla para la edificación de tu pueblo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos.